Hola familia, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a hacer un video hoy diferente. No sé si recuerdan cuando le dije que queríamos hacer un podcast sobre la inmigración, pero en tema personal como matrimonio, sentimientos personales que uno vivió. Voy a comenzarlo yo con preguntas que tengo seleccionadas desde hace ratico que las tengo ahí. Y entonces vamos a intentar y les voy a contar, voy a contarles absolutamente todo sobre la inmigración en términos personal fuera de un guión. Vamos a ver preguntas que me han hecho, que me han tocado, otras que me ha hecho incluso mi esposa a mí en conversaciones que hemos tenido, amistades que hemos tenido, que nos preguntan, entonces las he separado y las vamos a responder hoy aquí. Si eres nuevo en el canal, pues yo te invito a que te suscribas, te invito a que veas los videos. Y te invito también a que dejes un like y un comentario, un mensajito que me ayuda muchísimo, además de que me gusta conocerte, aunque sea por así, por los videos, saber qué piensas, saber tu opinión y bueno, comenzamos. Todos a veces nos escondemos, incluso yo, incluso en los videos, detrás de una cara bonita, de un guión muchas veces, pero la verdad es que emigrar te sacude el alma, te sacude la vida. Y algunos, a lo mejor unos, como nunca han emigrado, piensan que es fácil, otros lo han superado súper bien. Y hice la primera pregunta, ¿tú sentiste que estabas preparada emocionalmente para emigrar? Y yo te tengo que decir la verdad y no, es que no estaba preparada. Incluso cuando uno va a migrar, por ejemplo, cuando yo supe ya que estaba en proceso de migrar, yo me llené mucho de ilusiones, muchísimo de ilusiones. ¿En qué sentido? Me refugié en cosas vanas, en cosas que van y vienen, en cosas que no, o sea, que ni siquiera he disfrutado aquí en sí. Me llené mucho de información, que si las tiendas, que si la ropa, que si puedo tener la casita de mis sueños. Y yo creo que eso lo utilicé como, además de las carencias que vive el cubano, obviamente, y todo esto era una casa de muñecas para uno, pero me refugiaba ahí, porque yo la parte emocional, yo no estaba preparada para emigrar. Y a veces me pueden decir, no, pero es que nadie está preparado para dejar su casa. Pero es que muchos lo toleran mejor. Muchos ven como ese horizonte más abierto, no les cuesta. Que yo creo que todos en sí viven su poquito de nostalgia, no te voy a decir que no, incluso ese que lo vive de cara a la vida, pues siento que a veces tienen obviamente sus días buenos y sus días malos, pero yo en lo personal no estaba preparada emocionalmente para emigrar. Otra de las preguntas es, ¿cuál fue el momento más duro que viviste desde que llegaste? Bueno, el momento más duro que yo viví desde que llegué, yo creo que fue el verme sin mis padres. A ver, parece bobería, y yo se los he contado, yo creo que es desde la primera vez que hice mis videos, uno de los primeros, es que yo saber que iba a dejar a mis padres, pues ya eso para mí era puff. Y yo tenía una vida muy de rutina. ¿En qué sentido? No era una vida de rutina en disciplina, no, nada que ver. Pero sí tenía una vida de rutina con ellos. Por ejemplo, llegaban las 5 de la tarde y mi mamá llegaba. En ese momento yo dejaba de hacer lo que estuviera haciendo y me sentaba a compartir el día con ella. Después mi papá, nos sentábamos a conversar muchísimo. Ahí hasta que, bueno, cada uno empezaba sus labores de la casa. Pero teníamos una rutina de familia y eso yo aquí no lo tuve. O sea, ni lo tuve ni lo tengo. En el aspecto familiar, no lo tuve y fue algo que a mí me chocó cuando me vi desnuda en ese aspecto de mis padres, pues yo, para mí fue el momento más difícil. Y el otro momento más difícil de mi vida fue el tema piso, no se los puedo negar, a mí el tema de alquiler ya ustedes lo saben, a mí me colapsó emocionalmente, además porque venía atravesando por momentos personales también y necesitaba tener una casa, una independencia y no la lograba, y al verme contra la pared de no lograrlo y necesitarlo, pues eso a mí me llevó al colapso emocional. Le estoy diciendo literal, muy malo, o sea, no es que no tengo piso y me desesperé, no, es que de verdad estaba pésima. ¿En qué momento pensaste que ya no podía más? Yo creo que el momento donde yo pensé que ya yo no podía más, o sea, literal, fue ahí, cuando me vi entre la espada y la pared, cuando me vi entre la necesidad de que necesito independencia y no poder tenerla, pero incluso cuando me vi al punto donde mi esposo tenía trabajo, donde ya tenía un contrato fijo, donde yo estaba trabajando y ni aún así podía conseguir ese bendito piso. Ahí es donde yo dije, ¿y qué me hago? O sea, ¿qué logro hacer yo, Bexi, ahora? Si ni teniendo los requisitos, pues puedo acceder a él. Y ese momento donde dije, ya, no aguanto más, o sea, no aguanto más, necesitaba desahogarme y no tenía ese hombro con quien hacerlo. Porque sí, unos dirán, bueno, tu esposo, pero mi esposo también estaba viviendo estas mismas luchas mías, incluso la suya. No te puedo decir que, bueno, yo encontraba el descanso ese en él porque él estaba emocionalmente igual que yo. Y el momento donde dije no puedo más fue cuando les comenté de ese video
y fue literal cuando le dije a mi esposo, me quiero regresar. Se lo dije, nunca se me va a olvidar, acostada en la cama, le dije, saca pasaje que me regreso. Y lo vi sacando pasaje. En ese momento que yo lo vi tan serio y tan decidido a sacar pasaje, yo dije, esto va a ser cierto, porque a veces ustedes saben que uno por todo el colapso emocional como que suelta cosas que no debe decir. Pues yo en ese momento me importaba 3 pitos. Yo le dije, sácame el pasaje, ya no aguanto. Y él me comenzó a sacar el pasaje. Yo hice así, me relajé. Yo dije, otro cambio para mis hijas, ya estoy aquí. Pero hubo algo que sí pensaba mucho, pero mucho para hacerme quedar en donde estaba. Y yo creo que es una de las cosas que a mí más como que me ha permitido no tomar decisiones a la ligera. Aquí hay 2 perritos. ¿Sentiste culpa por haber traído a la familia a esta situación? Bueno, yo no. Yo no sentí culpa al haber traído a la familia a esta situación, pero sí sé que mi esposo sí sintió muchísima culpa por habernos traído. De eso sí estoy segura, y en estos videos que vamos a hacer en este podcast, pues él lo va a contar. Y cómo fue que él se sintió tan de mal. Por un momento pensó que había sido la peor decisión, o sea, la peor decisión de habernos traído a toda esta avalancha, y que tenía que haber venido él solo o simplemente no venir. Pero sí, creo que sí, que él sí sintió culpa. Yo no, porque yo no me sentía con ese peso. O sea, de ese peso de que yo fui quien tomó la decisión de venir, de traerlos, no. Eso fue de mi esposo, y pues él sí sintió muchísima culpa. ¿Qué fue lo que más me dolió de dejar atrás en Cuba? Pues bueno, más de lo mismo. Mi familia y mis amistades. Nosotros somos una familia muy grande, muy grande. Yo tengo mis primas que son de la misma edad mía, o sea, tenía una vida contemporánea con mis primas. Tengo hermanos, soy la más pequeña de 5 hermanos, mi mamá y mi papá. Tengo muchas amistades, muchísimas amistades, y yo tenía una vida en Cuba muy así y muy familiar. Pues eso, o sea, el dejar eso, y eso es algo que aquí yo no creo que vaya a tener. Literal, no tengo esas expectativas de que lo voy a lograr. Puedo tener amistades, pero no, el calor familiar, eso lo dejé allá, y creo que no lo recupero hasta que ellos no estén aquí, porque ya yo hoy no me regreso. Pero eso, dejar a la familia atrás. Y a veces uno sufre por dejar a la familia, pero dejar a Cuba no. Y yo entiendo cualquier persona, cualquier criterio. Realmente yo no vivo con los comentarios, o no vivo con lo que puedan pensar otras personas, no fuera de pantalla, de lo que yo puedo tener una amistad aquí, estar conversando y me dice, no sé cómo tú puedes extrañar Cuba. Cuba se extraña, yo al menos sí. Y la gente me va a decirle, eres comunista. No tiene nada que ver con si soy comunista, que si soy de izquierda, que si soy de derecha, que si soy contra. Mira, no tiene nada que ver con eso. Yo sí extraño muchas costumbres y muchas tradiciones de Cuba. Yo extraño la forma del ser del cubano, que es única. Y no digo que aquí no haya, pero generalmente todo el mundo está así en la misma, y ves que uno se ayuda y el otro suelta un chiste, y no sé. Y eso sí lo extraño de mi Cuba. He logrado, e incluso he extrañado mi provincia. Le digo a veces a mi mamá, mamita, mándame fotos y videos de mi cuadra. Madre mía, se ve un cambio abismal, o sea, abismal para peor. Pero esa es mi casa. Esa es mi casa, ese es el lugar donde yo nací, y evidentemente pues yo sí, sin temor ninguno de decirlo y sin ningún tipo de complejo, muchas veces sí extraño a mi país como país. No les estoy hablando de que si carencia, de que yo no extraño nada de ahí. No, yo sí. ¿Qué cosas me ayudaron a no derrumbarme? Pues mira, a mí me ayudó muchísimo a no derrumbarme, y parece mentira, pero me ayudó mucho la música. A mí escuchar mucha música, mis audífonos 100 a 100 todo el tiempo, me relajaba, porque era una manera donde yo desahogaba todo lo que tenía atragantado, o sea, literal. Todo lo que yo tenía atragantado, pues yo lo lloraba oyendo música, y eso cuando yo lo hacía me relajaba mucho, o sea, mucho. A ver, cosas muy de rutina, pero que me ayudaban a desestresarme. Parece tonto, pero en la hora del baño me lavaba la cabeza. O sea, yo estuve un tiempo que me lavaba la cabeza diario, pero fue una cosa que yo sentía, que cuando yo metía todo mi cuerpo debajo de la ducha, pues yo sentía tanto relax, o sea, yo me relajaba, yo dejaba todo ahí, y pues lavarme la cabeza a mí es como una pastilla, fue como una pastilla en esos momentos, y todos los días me la lavaba. Yo entraba al baño y ese era mi momento mío para desahogarme, y hacían que no me derrumbara. Y otra cosa, el pensar, que es a donde voy y es la más importante, el pensar que yo estaba aquí sin haber pasado ningún sacrificio. Todos sacrificamos, yo sacrifiqué a mi familia, pero lo que muchos han tenido que sacrificar, vender casa, vender toda su vida prácticamente, arriesgarse en selvas,
arriesgarse en mares. Muchos han perdido la vida. Muchos han tenido que dejar de ver a sus hijos por años y no saber nada, bebé recién nacido. Y yo saber que a mí me lo dieron de una forma tan como debe ser, pues eso yo decía, Bexy, no puedes tomar una decisión errada, no te puedes regresar, no te puedes derrumbar, porque a lo que a otros incluso le ha costado la vida, pues a ti te ha costado nada. A ti se te dio un día, de un día para otro. Volaste en un avión sin necesidad de vender nada, de deshacerte de nada, ni de sacrificar a tus hijos, ni de ir con el corazón aquí. Una noche saliste de Cuba y al otro día por la mañana estaba en España. A mí no me costó meses en una selva. A mí no me costó enfermedades. He conocido personas que incluso por travesía han desarrollado enfermedades autoinmunes. Y eso era... Yo decía que yo tenía que como que enseñarme a ser agradecida. Agradece porque esto que tú estás haciendo, esto que a ti se te dio, otros les ha costado demasiado. Y entonces eso era lo que me hacía literalmente más no derrumbarme. No me derrumbé por ahí. Cuando pensaba conscientemente que yo había logrado una victoria que muchos también la han logrado, pero a base de mucho, y que no tiene comparación. Esto es con respecto a mi pareja. ¿Cómo cambió nuestra relación como pareja al emigrar? Yo veo mucho por redes y comentarios de personas que viajan y te comentan después y te dicen, no, porque eso de las relaciones se terminan cuando uno llega allá y pone un pie allá, se acaba todo. Porque es verdad que muchas veces ha pasado, no sé por qué ocurre que las parejas como que se desconectan cuando llegan aquí. Puede ser por la cantidad de situaciones que viven emocionales y no logran. Y yo te puedo decir que si a mí hay algo que me ha ayudado, España, es a fortalecer mi matrimonio. Nosotros siempre hemos tenido un matrimonio muy bonito, no puedo decir lo contrario, siempre, siempre, siempre. Yo le doy gracias todos los días a Dios por el matrimonio que a mí me ha regalado. Y aquí vivimos momentos muy tensos, o sea, literal, momentos extremadamente tensos, no te voy a decir lo contrario, momentos donde nunca pensé en el divorcio, eso nunca pasó por mi cabeza, por la de él tampoco, pero momentos tensos, es verdad que discusiones, cosas donde no nos entendíamos. Por ejemplo, yo así me quedara sin salario, yo quería pagar un piso, mi esposo no. Entonces me decía, sin salario, sin dinero no me muevo a pagar ningún piso. Entonces eran cosas así que no nos poníamos de acuerdo, pero yo digo que todas esas vicisitudes que pasamos, todos esos momentos difíciles, que no fueron pocos, nos ayudaron a abrazarnos más, ¿saben? Y saber que solamente nos teníamos él y yo, si tenía que mirar hacia atrás, a quien yo tenía era él. Obviamente mis hijas, pero estoy hablándote de alguien en quien apoyarte, que te diga, aquí estoy. Si yo tenía que mirar hacia atrás o mirar hacia el lado para poder hacer esto, que estoy cansada, pues yo lo tenía a él. Y obviamente si a él le pasaba igual, pues me tenía a mí. Entonces éramos los dos luchando contra el mundo y contra las circunstancias que nos iba poniendo España, que yo digo que para mí España ha sido una universidad de la vida. Así que no, mi matrimonio se fortaleció muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, como padres, como matrimonio, como amigos, como el ser esa autoridad. Entonces mi matrimonio, gracias a Dios, se fortaleció de una manera muy, muy buena. No digo que, por supuesto, ya les digo que atravesar por ese momento fue dificilísimo, pero nada, actuar con madurez siempre y con vista larga, porque si no te vuelves loco. Otra preguntita. ¿Qué le dirías a alguien que hoy está pasando por ese mismo momento de estrés y angustias por emigrar? ¿Quieres que te diga? Mira, no vivas con el criterio ajeno. No. Si tú estás pasando por una depresión por el emigrar, pues vívelo, abrázate, llora. Que nadie te diga, eres cobarde. Que nadie te diga, gente así no sirve para emigrar. Que nadie te diga, te hubieras quedado en tu país. Que nadie te diga, yo no extraño nada y yo sí soy valiente y yo me enfrenté. No aceptes ningún tipo de comentarios de eso. Sé oídos sordos. Si te sientes mal, pues abrázate. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que salir por las calles a llorar. Yo salí muchas veces llorando en las calles. Me iba a llevar a mi hija al colegio y ahí los lagrimones me llegaban al suelo, pero con la misma me secaba. Y decía, Bexy, esto pasa, esto no va a durar toda la vida. Así que si estás pasando por eso, o vas a pasar y ya uno desde Cuba o desde donde estés, estás pensando en cómo va a ser tu vida, pues nada, vívela y ve pasito a pasito. Y sobre todo,
Celébrate cada logro, por muy pequeño que sea, celébralo. ¿Qué parte de ti sentiste que se te rompió al emigrar? ¿Tú sabes qué se rompió de mí al emigrar? Te voy a ser sincera. Yo era una persona muy pequeñita. ¿En qué sentido? Cuando a veces la gente te dice qué poquita cosa eres, pues yo era ese tipo. Yo era de las niñas que había sido siempre he estado en una burbuja de cristal, sobreprotegida por su ambiente, tanto por mi esposo como por mis padres, como por mis amigos, por mi familia. Yo era no el centro de la familia, porque todos somos funcionales, todos somos importantes en la familia, pero era como eso de la dependencia. Mi mamá dice que yo emigré y automáticamente a los 27 años, que fue cuando emigré, mi cordón umbilical. Yo era muy dependiente y yo creo que lo que es esa parte se me rompió, fue esa. Yo tuve que empezar a vivir por mí, por mis hijas, con cansancio, con dolor, con decepciones, con tristezas, con mucho agotamiento. Es una de las cosas que a mí más me da el agotamiento y el no poder decir paro, porque la vida continúa y yo estoy a cargo de 2 pequeñas que esas sí no pueden sentirse ni solas, ni abandonadas, ni mal. Entonces yo creo que esa parte se rompió y se rompió para bien, sí, pero muchas veces he querido tomar esa pausa. La Bexi de Cuba no es la misma Bexi de hoy. No tienen nada que ver. Se rompió una Bexi delicada en ese sentido, miedosa, dependiente. Esa versión se rompió y tuve que armarme nuevamente. Y créeme, armarse, yo sé que muchos lo están viviendo, no es nada fácil. ¿Qué es lo más bonito que me ha dado la emigración a pesar de todo? El sentir eso. La inmigración a mí me ha dado eso, el elegirnos como familia. Yo tengo un amigo que converso con él muchísimo, amigo nuestro de ambos, de mi esposo y mío, y él siempre cada vez que yo hablo algo me dice, la familia ahora son ustedes 4. Y ahora nuestra mamá, que no deja de ser familia, obviamente, pero la familia ahora son ustedes 4. Y él me dice, tienes una vida de millonaria. Él muchas veces me mortifica, tienes una vida de millonaria, ¿ves? Si vives en una casa con el mar a pocos metros, una vida tranquila y con tu familia. Así que yo creo que lo más bonito que me ha dado la migración es eso, la certeza de que nos elegimos todos los días a pesar del caos. Y la última pregunta, esta me encanta, esta sí la vi, la noté. Si pudieras hablarle al tú del pasado, ese que estaba haciendo maletas allá un día antes. Se acabó la batería, así que espero que me escuchen. Le diría esto, no te emociones con tiendas que no las vas a pisar en un buen tiempo. No te emociones con ropa que no vas a querer la que te gusta. No te emociones con coche que no lo vas a tener al instante. No te emociones con un piso que tú no sabes lo que es España con el tema piso, por los motivos que sean, pero es difícil, incluso para los propios españoles. Así que lo único que te digo es que coge calma, que esto es un camino largo, muy largo. Eso le hubiera dicho a la Bexi de ese día recogiendo maletas. Que la vida no es como pasa por aquí. Muchas veces esa ilusión que uno se hace, que cada país tiene sus cosas y que hay que estar. Pero que todo va cogiendo su rumbo. Eso lo hubiera dicho, eso sí se lo hubiera dicho. Así que bueno, hasta aquí llegó el videito de hoy. Hoy quise hacer un video así porque yo sé que mucha gente está emigrando, mucha gente se lo piensa todos los días. Y pronto vamos a comenzar con los podcasts que sé que va a ser maravilloso. Así que ya saben, les mando un beso bien grande.